Bienvenidos a la predicación en Filipenses capítulo 1, versículo 19 a 26. ¿Para qué estás dispuesto a vivir o morir? ¿Cuál es tu mayor pasión en todo momento y circunstancia? Los temas que trata nuestro texto en la Biblia, en el libro de Filipenses, capítulo 1, son algunas cuestiones de máxima trascendencia para cada persona, en especial para todo cristiano. Todos tenemos que tomar decisiones cruciales a lo largo de nuestra existencia como personas, familias, trabajadores, iglesias y sociedad. Pablo estuvo ante una encrucijada sustancial. Sus decisiones mostrarían lo que creía de verdad. No sería avergonzado. Dios nos hace ver que en esta decisión de Pablo estaba en juego qué lugar tenía Cristo en su vida. Nadie debería dudar que el ejemplo de Pablo es aún hoy modelo para todos los cristianos. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9, Pablo nos recuerda y dice: por último, hermanos, considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Poned en práctica lo que de mí habéis aprendido, recibido y oído, y lo que habéis visto en mí, y el Dios de paz estará con vosotros. Repito, poned en práctica lo que habéis visto en mí, y el Dios de paz estará con vosotros. Os voy a pedir una pequeña tarea. Por favor, pide por un momento a la persona que esté a tu lado que te diga cuál es la esencia de un cristiano. A ver qué te dice. ¿Cuál es la esencia de un cristiano? Tú mismo piensa. Vamos a leer nuestro pasaje y veremos lo que es un cristiano en su máxima esencia. Lo más característico, lo que más lo llena y anhela, lo que más pasión levanta, lo que determina sus preferencias y decisiones, lo que le hace un radical por Cristo. Pablo se encuentra en una circunstancia muy difícil. Lleva mucho tiempo encarcelado en la capital del Imperio Romano. En estos años, del 60 al 62 después de Cristo, reinaba y era juez Nerón. Este era uno de los enemigos del cristianismo más corrupto y sanguinario. El encarcelamiento de Pablo era mucho más peligroso, restrictivo y temible que el virus COVID-19. Era también más deprimente que cualquier circunstancia a que vivamos cualquiera de nosotros que nos escuche. Eran tiempos injustos, faltaban recursos. Pablo sufría mucho abandono y soledad. Recordemos que Pablo escribió, no obstante, en estas circunstancias: regocijaos siempre, por nada estéis afanosos, gozaos. Pablo tenía dos posibles vías de escape de la cárcel: ir al cielo o ir a Filipos. Por un lado, podría descansar con Cristo o seguir en este cuerpo para cuidar de la iglesia de Dios en Filipos. Ellos le habían enviado sustento económico a la cárcel. Pablo estaba seguro que Cristo sería engrandecido al librarlo para corresponder con el cuidado de los filipenses. ¿Qué creéis que Pablo eligió? ¿Piensa? Pablo escogió ir a Filipos. Leamos el texto en Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 26. Filipenses 1, 19 al 26. Pablo escribe: porque sé que, gracias a vuestras oraciones y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado,
sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por vuestro bien es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para contribuir a vuestro jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, vuestra satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pablo escogió entre el descanso celestial y el trabajo fructífero en Filipos. Optó entre lo que era muchísimo mejor para él personalmente, el cielo, y lo que era para el bien de los cristianos que amaba en Filipos. Recordemos sus palabras. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por vuestro bien es preferible que yo permanezca en este mundo. En la vida hay que elegir entre lo que es muchísimo mejor para uno mismo y lo que es preferible para los demás. Pablo anhelaba ardientemente que Cristo sería magnificado por este trabajo fructífero en Filipos. El tema central que debemos resaltar se encuentra en estas dos afirmaciones de Pablo. Tengo el ardiente anhelo de que Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para Pablo el vivir es Cristo y, por ello mismo, el morir es ganancia. Ahora, ¿qué es un anhelo ardiente por ver a Cristo exaltado? Es lo que por ello estás dispuesto a sufrir, a trabajar, a negarte, a poner en segundo lugar cualquier otra existencia. Cristo lo es todo en todo. ¿A qué se refiere Pablo que anhela ardientemente que Cristo sea exaltado en su vida? Esta expresión exaltado se podría traducir también por magnificado, engrandecido, ocupando todo el lugar. Dios es maravilloso en el detalle más pequeño y sorprendente en la inmensidad insondable de sus obras. También lo es en lo más pequeño o grande detalle en la vida de Pablo. También lo puede ser en cada detalle de tu vida y la mía. Quiero aportar una pequeña ilustración de lo que significa exaltar a Cristo. Se refiere a engrandecer los pequeños detalles de Cristo para que se aprecien. Y los que parecen lejanos, que se aprecien de cerca. A mí me entusiasmaban los microscopios. De niño conseguía comprarme uno de estos aparatos sencillos, pero bastante bueno, de hasta 1200 aumentos. Un día me pinché con un alfiler de coser en el dedo índice de mi mano de izquierda para poder observar la forma de la sangre bajo el aumento de mi microscopio. Vi el cuerpo perfecto que tiene. Dios lo hizo así para que la placa del glóbulo rojo pueda aprovechar la mayor superficie posible para transportar la mayor cantidad de oxígeno. Puede engrandecer los pequeños detalles para que se aprecien. Eso hace el microscopio. Engrandece los pequeños detalles para que se aprecien y de esa forma los exalta. Me encantaban también los telescopios. Organicé una excursión de la iglesia a un planetario. Los planetas alejados y poco visibles se volvieron grandes,
porque lo son. Algunas estrellas que no se veían a simple vista brillaban sorprendentemente y nos llenaban de admiración. Pablo deseaba magnificar a Cristo en su vida, en cosas pequeñas y otras cosas grandes. De hecho, ese testimonio suyo, aquí en estos versículos, es el que tal vez más admiración nos arranca. Esta afirmación que Cristo era su vida y morir ganancia es sobrecogedora. Preferir cuidar de los filipenses antes de ir al cielo y estar con Cristo nos hace amar a Pablo más que cualquier otra escena de su vida. Más que todos sus intereses personales muy legítimos, Pablo estaba seguro que Cristo sería exaltado por la ayuda que él podría dar a los filipenses tras su liberación. Tan importante era para Pablo quedar en libertad para ir a ministrar a los que son cristianos en Filipos. La iglesia tenía obispos y diáconos, ambos en plural, Filipenses 1:1. Era una iglesia sin muchos problemas, pero Pablo sabía que necesitaban de él, de su presencia, de su ministerio, en sus visitas. Ellos habían enviado dinero a la prisión en Roma. Querían ver a Pablo liberado. Lo querían tener entre ellos. Pablo estaba consciente que existía una correspondencia justa entre el dinero y el trabajo espiritual. Pablo estaba por tanto seguro que vería a los de Filipos para que se alegraran en Cristo por la contestación de sus oraciones. Cristo sería exaltado como el buen pastor porque cuidaba de su rebaño y lo protegía. Pablo presentía que esto era la voluntad de Dios, su liberación, porque así Cristo sería el gozo para los filipenses al ver el cuidado de Cristo en sus vidas. Seamos cada uno cuidadores de la iglesia como Pablo en Filipos. Tu iglesia, ¿en qué cuenta o con qué cuenta con tu cuidado? A Pablo le era su gran preocupación cuidar de los filipenses. Además, ellos le habían ayudado económicamente y Pablo entendía que en cambio ellos deberían ser recompensados con su cuidado espiritual. ¿Cómo podría yo experimentar esta realidad que Cristo es mi vida y morir es ganancia? Es una realidad en la vida de todo cristiano. Pero no es necesariamente una experiencia madura ni consecuente. ¿Cómo podría tener la pasión que cautivaba la vida de Pablo? Tendría que preguntarme, ¿qué decisiones he tomado en mi vida que dejaron a Cristo ganar sobre los demás reclamos? ¿Cuánto tiempo dedico intensamente a mi relación con Cristo? ¿Cómo puedo preferir quedarme con los hermanos antes de partir y estar con Cristo? ¿Cómo puedo llegar a preferir compartir los problemas a la liberación de mis problemas? Cristo es mi vida. La muerte es ganancia y podría esperar. En cambio, Cristo sufre por las necesidades de su iglesia y nosotros podemos compartir este sentir. Les podemos servir como hermanos a los hermanos. Podríamos ver las necesidades del reino de Dios como más importantes que las ventajas personales nuestras o de otros. Dios desea que tomarías tú la misma decisión si estuvieras en la encrucijada de Pablo. Atrévete a cuidar cada vez más de la iglesia de Dios y dar tu vida por ella. Yo quisiera compartir mi decisión. Yo anhelo ardientemente que Cristo sea exaltado en dar mi vida por el cuidado de esta iglesia, de esta ciudad, Burgos, y esta nación, España. Dios puede contar conmigo para todo lo que cada uno de esta iglesia necesite. Si Dios lo permite, yo estaré aquí para servir a Dios, para que la Iglesia Cristiana Evangélica Burgos sea una iglesia misional que haga discípulos, forme líderes
y cada uno aportemos nuestros dones y recursos. Lo veo más necesario que irme a cualquier otra parte, incluyendo el cielo, aunque ir al cielo sería muchísimo mejor para mí. Lo que necesitaría de todos son las oraciones, pero dependo de la obra del Espíritu de Jesucristo. Pablo no solo sabía que se debería magnificar a Cristo en la vida, sino que era su sincero anhelo, su pasión que condicionaba su vida entera. En nada quería ser avergonzado por ser incoherente en la recta final de su vida. Si Cristo aún no es el Señor de tu vida, o que no es de toda tu existencia, y si sientes que deberías renovar tu entrega a Cristo, te invito a que te pongas de pie donde ahora estés sentado y entregues tu vida por fe en oración a Cristo. Si estás en casa o en la reunión presencial, en el local de la iglesia, no importa. El mandamiento dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 a 40. Jesús también advertía a la multitud que les quería seguir que ser sus discípulos costaría una renuncia radical para asegurar que la obra que Dios comenzaría en nosotros también se podría llevar a cabo. Diciendo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre. ¿Acaso no se siente primero a calcular el costo para si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él, dirán: este hombre no puede terminar lo que comenzó a construir. Lucas 14, versículo 26 a 30. ¿Qué puede producir tal amor radical por Cristo en nosotros? ¿Os acordáis? Jesús prometió que el Espíritu de Jesucristo en cada uno de nosotros nos capacitaría a ser discípulos, obedecer y enseñar a obedecer todo lo que Cristo había enseñado. Jesús usó una metáfora afirmando que Él era como una vid y nosotros como sarmientos, que si permaneciéramos en Él y Él en nosotros, Él nos limpiaría y llevaríamos más fruto y fruto que permanecería. Descansa en Cristo. Entrégate cada día a Él, permanece en Él. Recuerda, Cristo es tu vida y morir es ganancia. Anhela ardientemente que Cristo sea exaltado en todo, sea por tu vida o tu muerte. Ofrécete a dar tu vida por los hermanos para este trabajo fructífero que Dios desea que aportes a ellos. Así que Cristo será exaltado y la iglesia se alegrará por ello. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón donde no ha sido así, que Cristo en nuestra experiencia haya sido nuestra vida, donde hemos preferido otras cosas como nuestra vida, cosas, actividades, metas, personas, cualquier otra cosa, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús que tú nos perdones y nos laves de todo pecado y nos limpies y nos renuevas. Y Padre Celestial, los que nunca han recibido a Cristo como Señor en su vida y como Salvador, te pido que tú los recibas, que tú les des el Espíritu de Jesucristo para darles vida nueva, para darles poder, para cambiar sus corazones, para que sean obedientes, para que te anhelen,
para que vivan con pasión por Cristo, para que Cristo sea su vida, y que crezcan en esta experiencia, que maduren. Y Padre Celestial, pedimos que tomes el control de cada uno de nosotros, en todas las áreas de nuestra vida, para que en todo Cristo sea nuestra vida, y morir sea ganancia. Pero que preferimos dar nuestra vida por tu iglesia, por las personas que tú nos has asignado, para dar nuestra vida por ellos, para que tú seas exaltado y que Cristo sea magnificado en nuestra vida. Padre, no permitas que descuidemos tu iglesia, tu obra, tu reino. Y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a repasar, queridos. Terminemos con la lectura de Filipenses 1, 19, 26 que ya habíamos leído al principio. Porque sé que gracias a vuestras oraciones y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero, por vuestro bien, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para contribuir a vuestro jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, vuestra satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Que Dios te bendiga. Cristo es tu vida y morir es ganancia. Vive con pasión. Amén.